Mirad, hoy vamos a trabajar con este artículo que es el tripolín de lanas LM. Esto es un cordón, entonces es un 100% poliéster, tiene unos 200 gramos el ovillo y unos 240 metros. Estas son las instrucciones y está recomendada para agujas entre 3 y 4. Entonces es un cordón que, como veis, es muy parecido a otros cordones que hay por ahí, o sea que podéis coger. Yo ahora os voy a decir los milímetros que tiene. Tener en cuenta que es un cordón redondo, ¿vale? Es un cordón redondito con un poco de brillo y entonces tiene 2 milímetros, ¿vale? 2 milímetros de grosor. Entonces cualquier cordón que encontréis de este grosor os va bien para hacer este trabajo. Entonces ya una vez dicho esto ya podemos pasar al resto de materiales. Bueno, vamos a necesitar dos agujas, una de 5 milímetros y otra de 4, ¿vale? Luego una aguja lanera, tijeras y marcadores. También vamos a necesitar una hebilla, que en este caso os diré la medida que yo he utilizado, aunque vosotras podéis utilizar la que queráis y hacer luego la tira más ancha. Entonces os voy a decir la medida. Mirad, esta mide en esta parte de aquí 3,5 centímetros por 4 centímetros. Luego también, si decidís poner un fondo al bolso, vais a necesitar una lámina de estas que es como de una cuadrícula de plástico rígido, y esto nos va a ayudar a que el bolso nos quede un poquito más firme. Entonces, con una lámina de estas, esta por ejemplo hace 35 por 30, ya tendríais suficiente, aunque no la vamos a utilizar toda, evidentemente. Entonces es más o menos, ¿veis?, de un plástico con una cuadrícula. También una cremallera, si puede ser del mismo color del bolso, una cremallera normal, o también la podéis poner de diente metálico dorado para que os haga juego con la hebilla. Yo en este caso la voy a poner de plástico normal. Y esta hace 25 centímetros, que es un poquito más larga de lo que hará en la abertura del bolsillo, del bolso. Pero eso no tiene importancia porque luego podemos recortarla un poco por aquí o esconderla. Entonces, una vez hayáis acabado el bolso, mirad vuestra medida, si la encontráis exacta mejor, y si no, siempre que sea un poquito más larga. Bueno, hoy vamos a hacer este bolso que, como veis, es un bolsito pequeño, es tipo bandolera, con un patrón triangular por los lados. Entonces es un bolsito muy práctico para ir arregladita y sin demasiadas complicaciones. Le hemos puesto aquí una hebilla para sujetar la tira, una trabilla y una cremallerita con el cursor. Y bueno, como veis, es una monada y espero que os guste tejerlo. Bueno, antes de empezar esta pieza os la quiero mostrar para que veáis que es muy simple. Esta pieza es uno de los dos laterales del bolso. Entonces es una pieza rectangular, sin ningún misterio, que se compone de 28 puntos rasos, subiendo y bajando, una serie de filas hasta completar. Como veis, el punto raso, cuando se teje se van formando estas columnas, ¿vale? Entonces haremos filas de puntos rasos hasta tener 38 columnas de estas. Y entonces, una vez acabemos, haremos otra pieza igual, que es la misma, una irá en un lado y otra irá en el otro. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces este tipo de cordones, cuando los iniciáis, es mejor hacer un nudito porque a veces se deshilachan un poco, Entonces hacemos ese nudito y ya hacemos el nudo corredizo para empezar la fila 1, en la que vamos a hacer
28 cadenas flojas, ¿eh? Os recomiendo que tejáis flojo el punto raso porque resulta mucho más fácil tejerlo flojo. Entonces hacemos 28 cadenas y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho las 28 cadenas, entonces ahora haremos una más, que esta una siempre la vamos a hacer al inicio de todas las vueltas, que simplemente nos sirve para girar y no nos cuenta como punto, ¿vale? Entonces hacemos una más y ahora ya, para empezar la fila 2, vamos a trabajar por esta hebra de las dos que tenemos aquí, ¿vale? Esta cadena es esa que no nos cuenta, por lo tanto no la trabajamos. Vamos a la siguiente y cogemos esta hebra de aquí, ¿vale? Metemos ahí y hacemos el primer punto raso. Entonces, también otra recomendación, siempre el primer punto y el último punto, o perdón, el primer punto de cada vuelta, es mejor marcarlo para luego tenerlo siempre localizado. Entonces hemos hecho el primer punto de la fila 2 y de estas dos hebras que hay aquí marcamos la de dentro para luego tenerla localizada cuando volvamos a esta zona. Entonces tenemos un punto, vamos al siguiente, 2, 3, 4, 5 y así tenemos que hacer los 28. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 con los 28 puntos. Ahora se trata de seguir haciendo filas de la misma manera. Entonces, como os he dicho, al inicio siempre haremos una cadena, giramos el tejido, esa cadena no cuenta, nos la saltamos y ahora en el siguiente punto de las dos hebras entramos en la de fuera y hacemos el primer punto. Ya tenemos el primer punto, lo marcamos por la hebra interior y ahora continuamos, ¿vale? Haciendo los 28 puntos rasos por la hebra esta, ¿vale? Entonces hacemos de nuevo estos 28 puntos y nos vemos al final. Mirad, ya estoy llegando al final, voy por el punto 26, hago el 27 y ahora aquí, como tengo localizada la hebra con el marcador, simplemente meto ahí la aguja, saco el marcador y hago el punto 28. Por eso os digo que es importante poner siempre a cada lado el marcador. Entonces ahora con esto habríamos acabado la fila 3. La fila 4 la empezamos de la misma manera. Una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena y en la siguiente, en la hebra exterior, metemos ahí y hacemos el primer punto de la fila 4. De las dos hebras marcamos la interior y ya podemos continuar haciendo puntos rasos hasta llegar arriba de nuevo. Como veis, es muy fácil, es ir haciendo filas de 28 puntos rasos para toda esta pieza. Bueno, ya estoy llegando de nuevo al final. Hago el punto 27 y ahora el 28, simplemente en la última hebra marcada hacemos el punto 28. Y esto sería la fila 4. Entonces ahora tenemos que hacer, acabamos de hacer la fila 4 y tenemos que seguir haciendo filas hasta llegar a la fila 76, ¿vale? O lo que es lo mismo. Tendréis que hacer esta pieza, ¿veis? Pensar que aquí
conforme ahora está más larga, pero conforme vayamos tejiendo esto se irá encogiendo un poquito. Entonces tendremos que hacer hasta la fila 76 y al final tendréis este marcador de aquí, es porque he marcado el derecho, ¿vale? El derecho es, habéis empezado por aquí y habéis acabado por aquí, pues el derecho está en este lado, donde las cadenas toman la dirección hacia arriba, porque si le damos la vuelta, aquí las cadenas están hacia abajo, ¿vale? Entonces marcaros el derecho y cuando hayáis acabado la fila 76 deberéis tener 38 columnas de estas. Las columnas que se forman, pues deberéis tener 38 y entonces la medida más o menos que necesitaréis o que os quedará, dependiendo de vuestro hilo, será de unos 22,5 o 23 centímetros y la altura será de 11 centímetros. Entonces hacéis dos piezas como esta y nos vemos en ese momento. Bueno, antes de empezar a hacer esta pieza, que es la pieza base, la que digamos va en el suelo del bolso, os la quiero explicar un poco. Empezaremos tejiendo ya con la hebilla, ¿vale? Empezaremos por aquí, haremos unas cuantas filas de 6 puntos y luego empezaremos aquí a aumentar todas estas filas de aquí, que son 14, aumentando un punto cada dos filas, aumentaremos un punto y aumentaremos una vez aquí y otra vez aquí para mantener la simetría de la forma del bolso. Luego llegaremos a esta zona de aquí, que es la base, lo que es el suelo del bolso, y aquí haremos 38 columnas de estas, ¿vale? Todas con los mismos puntos. Luego volveremos a esta zona donde en vez de aumentar haremos menguados para conseguir lo mismo que hemos hecho aquí, lo tendremos aquí y ya por último haremos todo el resto de la tira, ¿vale? Hasta aquí, que es la tira que luego irá al hombro. Entonces, bueno, ya una vez explicado esto, podemos pasar a lo siguiente. Bueno, vamos a empezar sujetando la hebilla, nos la vamos a colocar así y entonces ahora metemos aquí la aguja, dejáis un trozo de hebra un poquito largo y sujetáis el cordón largo con un punto de esta manera. Entonces ahora vamos a hacer puntos bajos, pero escondiendo esta hebra por la parte de atrás, ¿vale? Lo sujetamos así. Ahora vamos por detrás, sujetamos la hebra y hacemos un punto bajo, ¿vale? Este sería el primero. Veis que ha quedado sujeto por detrás el cordón. Ahora hacemos 2 y 3, ¿vale? En este lado de aquí tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora saltamos al otro lado y hacemos 4, 5 y 6. Y de esta manera tenemos 6 puntos al inicio y hemos sujetado por detrás este hilo. Entonces ahora hacemos la fila 2 subiendo una cadena, girando el tejido, esa cadena la saltamos y hacemos 6 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fila 3 de nuevo hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena
y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis que ya se va formando la tira? Ahora la fila 4 lo mismo. Cadena, giramos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a continuar haciendo unas cuantas filas de esta misma manera y nos vemos al acabar las que necesitamos. Esta que acabamos de hacer es la 4. Mirad, he continuado haciendo filas, nos habíamos quedado en la 4 y he hecho hasta la fila 10. Y en este momento la tira hace unos 2,5 centímetros. Bueno, ahora en este punto vamos a empezar a aumentar para que la tira empiece a ensancharse. Entonces, empezaremos la fila 11 haciendo una cadena, giramos el tejido, la cadena la saltamos como hacemos siempre porque no nos cuenta como punto, y ahora en este primer punto vamos a hacer un aumento. Entonces entramos, hacemos un punto y en el mismo espacio hacemos otro punto. De manera que aquí ganamos un aumento. Y luego continuamos haciendo el resto de puntos. Teníamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 6 que hacíamos siempre más el aumento. Y con esto está la fila 11. Bueno, ahora empezaremos la fila 12 y no haremos aumento. Habíamos subido 7 puntos y ahora volveremos a hacer 7, porque se trata de ir haciendo una fila con aumento, otra sin aumento, una con aumento y otra sin aumento. Entonces ahora la 12 no llevaría aumento y haríamos 7 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos y empezamos a hacer el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado que al final no os confundáis con la hebra. 6 y la última 7. ¿Vale? Entonces esto sería la fila 12. Ahora en la 13 volveremos a hacer un aumento, con lo cual tendremos que hacer 8. Pero fijaros, la primera vez que hemos hecho aumento lo hemos hecho al inicio de la fila. O sea, cuando hemos hecho la fila 11 hemos hecho aumento y el resto. Entonces aquí ahora será al revés. Haremos primero el resto y al final el aumento. O sea, cada vez que hagamos una fila de aumento la tendremos que hacer en un lado distinto de la tira para que así vaya creciendo y la forma quede igual, no nos quede descompensada. Entonces ahora sería la fila 13, haríamos una cadena, giramos y entonces el aumento no lo vamos a hacer al principio, lo vamos a hacer al final. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora en este último hacemos el 7 y el aumento que es el 8. ¿Lo veis? Esto va creciendo, pero lo tenemos que intercalar de esta manera para que la forma nos quede bien. Y entonces esto sería la fila 13. Ahora la siguiente fila, que es la 14, no hacemos aumento. O sea que si tenemos 8 puntos, pues hacemos 8 puntos los que tengamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis?
Esto ahora ya empieza a hacer la forma así. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo filas de esta manera. Fijaros, hemos acabado la fila 14 con 8 puntos. Ahora viene una de aumento, luego una sin aumento, otra de aumento, otra sin aumento. Pero cada vez que hagáis el aumento, lo hacéis en una al inicio y en la siguiente al final. En una de inicio y en la siguiente al final, para ir compensando toda esta forma. Entonces ahora vamos a continuar haciendo esto durante varias filas y os digo cuántas he hecho y con cuántos puntos he acabado. Bueno, pues mirad, nos habíamos quedado en la fila 14, por aquí más o menos, y hemos seguido haciendo filas hasta la fila 38 y he acabado con 20 puntos. Repito, nos habíamos quedado en la 14, he seguido tejiendo hasta la fila 38 y he acabado con 20 puntos. Entonces ahora mismo esto mide unos 13 centímetros y aquí en la parte más ancha mide 8,5, casi 9. Entonces, una recomendación que no os lo he dicho antes, yo os aconsejo que cuando vayáis haciendo estas filas os vayáis siempre poniendo un marcador en el primer punto y en el último, porque os resultará más fácil ir tejiendo de manera que siempre tengáis localizado el último punto. Si no, al llegar a los aumentos puede ser que os confunda. Entonces es mejor ir poniendo un marcador a cada lado. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una fila más sin aumentos, que será la fila 39, y haremos esa fila con otros 20 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 39 con otros 20 puntos. Entonces ahora en este momento vamos a marcarnos aquí. Fijaros que aquí se han formado columnas, ¿vale? Estas columnas de puntos. Entonces nos vamos a marcar dos zonas que necesitamos saber para más adelante cuando hagamos las uniones. Entonces desde la hebilla contamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 columnas y entre la quinta y la sexta, justo ahí en el medio, ponemos un marcador. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces en esta 14, justo aquí al lado, nos ponemos el otro marcador. De esta manera nos queda delimitada cuál es la zona de los aumentos. Bueno, pues ahora que ya tenemos marcado esto, ahora vamos a continuar haciendo toda la base del bolso, que van a ser filas, todas iguales de 20 puntos. Lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces ahora voy a continuar haciendo una serie de filas, todas iguales de 20 puntos, y cuando haya hecho todas las que necesito, os digo cuántas son. Recordemos que nos hemos quedado aquí en la fila 39 con 20 puntos. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho todo esto. Recordemos, nos habíamos quedado, la última fila que habíamos hecho era la 39 por aquí. Luego hemos puesto aquí un marcador. Entonces, desde la 39 he hecho hasta la 116. Repito, habíamos acabado en la 39 y he hecho hasta la 116. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner otro marcador para marcar, esto será la base del bolso, y ahora ya empezaremos a hacer menguados para hacer esta forma de aquí. Entonces tenemos que contar desde esta fila donde hemos puesto el marcador, tenemos que contar 38 columnas, las 38 columnas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. ¿Vale? Entonces, justo en la de antes
de la última tenemos esta última, pues esta, voy a ponerlo aquí para que se vea mejor, ¿veis? Justo entre medio de estas dos nos quedará esta que ya pertenecerá al lateral y esta que es la 38. Entonces ponemos ahí el marcador y ahora ya podemos continuar. Bueno, antes de continuar, para que no haga tanto ruido la hebilla, voy a ponerle esta bolsita, porque si no será demasiado ruido. De esta manera ya no será tan molesto. Entonces ahora vamos a continuar, como os he dicho, haciendo disminuciones y vamos a empezar la fila 117. ¿Vale? Entonces estamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es disminuir un punto. Tenemos 20, pues disminuiremos un punto. Las disminuciones también las vamos a hacer como hacíamos los aumentos. Las iremos intercalando en un lado y en otro lado, en un lado y en otro lado. Y entre medias iremos haciendo filas sin disminución. Entonces vamos a hacer la fila 117. Levantamos una cadena, giramos el tejido y ahora saltamos esa cadena, vamos a la primera, la marcamos y vamos a hacer 19 puntos, o sea, vamos a dejar el último sin tejer. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hacemos hasta 19. Bueno, mirad, ya he hecho los 19 y como veis este que sería el 20 ya no lo tejo. Entonces ahora empezamos la fila 118 haciendo otra vez 19 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos, quitamos de aquí el marcador, hacemos el primer punto, lo marcamos y ya hacemos los 19 puntos otra vez, porque la mecánica es la misma de cuando hacíamos aumentos, pero ahora haciendo disminuciones, o sea, hacemos una fila de disminución y la siguiente con los mismos puntos y luego la siguiente otra vez disminución. Entonces hacemos los 19 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 118 con los 19 puntos. Ahora recordar, viene una fila de disminución, pero como habíamos hecho la anterior en este lado, ahora la haremos en este, ¿vale? Para ir compensando. Entonces empezamos la fila 119 haciendo una cadena, giramos el tejido, la cadena la saltamos como hacemos siempre y ahora para hacer la disminución aquí simplemente vamos a saltar el primer punto y nos vamos a ir al siguiente, ¿vale? O sea, tenemos la cadena que nunca la tejemos, saltamos este primer punto, vamos al siguiente y ahí hacemos el primer punto. Lo marcamos y ya podemos continuar haciendo 18 puntos porque estaremos disminuyendo uno ahí al principio. Entonces hacemos los 18 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 119 con los 18 puntos. Ahora la siguiente no tiene disminución. Por lo tanto, la empezamos haciendo una cadena, giramos, saltamos la cadena y aquí empezamos la fila 120 con 18 puntos igual. ¿Vale? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 18.
Bueno, pues ya hemos hecho los 18 puntos de la fila 120. Ahora en la siguiente nos toca hacer otra vez un menguado. Entonces, como el anterior lo hemos hecho al principio, este lo haremos al final. Entonces tenemos que hacer un punto menos, que serán 17. Entonces hacemos una cadena, giramos, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y empezamos a hacer los 17 puntos y al final lo que haremos es dejar el último punto sin tejer. Entonces hacemos esto y nos vemos ahí. Bueno, llevo 13 puntos, 14, 15, 16 y 17. Y este último ya no lo tejemos. Entonces hemos acabado la fila 121 con 17 puntos. Ahora la siguiente no lleva disminución. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y hacemos 17 puntos, igual que lo que acabamos de hacer. Y nos vemos ahí al final. Bueno, pues ya hemos hecho los 17 puntos. Como veis, esto ya empieza a tomar la forma. Entonces ahora la siguiente fila, que es la 123, tenemos que hacer otra vez un menguado. Y como el anterior lo hemos hecho al final, este lo hacemos al principio. Entonces hacemos una cadena, saltamos la cadena, saltamos el primer punto, porque así disminuimos, y vamos al siguiente y hacemos el primer punto. Lo marcamos y ya podemos continuar haciendo 16 puntos. O sea, en total tiene que tener la fila 16 puntos, ya que cada vez que menguamos estamos quitando un punto. Entonces hacemos los 16 y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos acabado la fila 123 con los 16 puntos. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo esto para conseguir tener este otro tramo en este lado. Entonces recordemos lo que tenemos que hacer. Hemos acabado aquí en la fila 123. Entonces ahora, y hemos hecho el menguado quitando un punto al inicio. Entonces ahora la siguiente fila no hay menguado y volveremos a hacer 16 puntos. La siguiente viene menguado, la siguiente no, la siguiente sí, la siguiente no. Entonces cada vez que hagáis un menguado lo haréis aquí al principio o lo haréis aquí al final, aquí al principio o aquí al final. O sea, siempre intercalando el menguado en un lado y en el otro. ¿Vale? Entonces ahora vamos a continuar. Ahora yo voy a continuar haciendo las filas que necesito. Os diré hasta dónde he llegado, pero recordemos que nos hemos quedado aquí en la fila 123. Entonces voy a hacer todo ese tramo y nos vemos. Bueno, nos habíamos quedado en la fila 123. Entonces hemos hecho todo esto y he llegado hasta la fila 144, donde he acabado con 6 puntos. Repito, nos habíamos quedado en la 123 y he llegado hasta la 144 y he acabado con 6 puntos, que además es la fila donde no hay menguados. Entonces ahora vamos a hacer 2 filas más, que serán la 145 y la 146, con los mismos 6 puntos. No vamos a aumentar ni disminuir. ¿Vale? Hacemos 6 puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y ahora hacemos la fila, esta es la 145, ahora hacemos la 146 con los mismos 6 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Vale. Entonces ahora tenemos esto así y recordemos, aquí habíamos separado por columnas todos los tramos. Entonces aquí teníamos que esto era la base, que teníamos 38 columnas y aquí teníamos el lateral marcado con 14 columnas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pues ahora aquí vamos a marcar otra vez las 14 columnas. Desde el punto donde marcamos que acababa la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ahí, donde acaba la 14, ponemos el marcador. Ponemos aquí, donde acaba la 14, entre la 14 y la 15, ahí. Y ahora ya tenemos delimitados todos los tramos. Entonces ahora se trata de ir haciendo, ya vamos a tirar para arriba con todo lo que es la tira del bolso. Y van a ser todo filas de 6 puntos, igual que las que hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado en la fila 146. Entonces ahora vamos a continuar haciendo muchas filas con 6 puntos y os digo cuántas he hecho al final. Bueno, pues ya hemos hecho toda la tira, ¿veis? Toda esta tira larga hasta aquí. Entonces recordemos, nos habíamos quedado por aquí en la fila 146 y yo he seguido tejiendo hasta la fila 400, ¿vale? Pero bueno, las filas no son importantes, es más importante la medida, porque dependiendo de la hilatura que estéis usando, igual os salen más filas o menos. Entonces, la medida más o menos ideal para esta tira sería desde este punto hasta aquí, al final, unos 82 centímetros, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, las filas, yo he llegado hasta la fila 400. Eso ya vosotras decidís si queréis la tira más larga o más corta. Bueno, ahora una vez tenemos ya toda esta pieza hecha, nos vamos a marcar lo que será el derecho, que aunque es lo mismo de un lado que otro, pero tenemos que tener claro el derecho para continuar tejiendo. Entonces, en este caso el derecho es, fijaros, aquí tenemos la hebilla y aquí tenemos el resto de la tira, ¿vale? Y hemos empezado a tejer por aquí. Pues el derecho es este. Ponemos ahí una marca para tenerlo claro y no despistarnos, ¿vale? Bueno, ahora que ya hemos localizado cuál es el derecho, vamos a hacer una serie de puntos bajos en este lado, que yo aquí ya la he hecho, y otra, la misma serie de puntos bajos aquí. Estas dos filas de puntos bajos nos van a servir para luego hacer la unión con los laterales. Entonces, fijaros, aquí tenemos la hebilla y tenemos que girar todo esto y venirnos aquí, a esta zona de aquí. Bueno, ya le he puesto la fundita a mi hebilla para que no haga ruido. Entonces aquí tenéis que veniros justo entre columnas, ¿vale? Aquí, entre esta columna y esta, donde pusimos el marcador. Metéis ahí la aguja y la hebra. Y hacéis el primer punto. Como si fuera una cadena, pero este ya nos cuenta como primer punto, ¿vale? Entonces quitamos esto, que ya no lo necesitamos, y ponemos ahí un marcador para saber que es nuestro primer punto, ¿vale?
Y ahora hacemos, recordar que teníamos 14 columnas, pues vamos a hacer 14 puntos. Entonces nos saltamos a la siguiente zona intermedia y hacemos punto bajo. Esto lo estiramos un poquito. Entonces hacemos 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 14 hasta llegar a este punto. Bueno, ya hemos llegado ahí, ya tenemos los 14 puntos y ahora recordar que aquí teníamos 38 columnas, pues vamos a hacer 38 puntos. Esto lo quitamos y ya venimos aquí y empezamos a hacer 1, 2, 3, 4 y así hasta 38. Bueno, mirad, ya he hecho aquí los 38, he llegado al otro punto y ahora aquí tenemos que hacer 14, porque son las 14 columnas que teníamos de inicio. Entonces hacemos aquí los 14 puntos bajos y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos hecho los 14 y con eso hemos acabado toda esta fila que necesitamos para utilizarla como unión. Entonces ahora aquí cortamos la hebra y la vamos a esconder por la parte de dentro. La pasáis toda así y por esta parte, que va a ser la parte de dentro del bolso, la metéis por aquí y la escondéis. Bueno, pues ya hemos escondido por aquí toda esa hebra. Entonces ahora tenéis que hacer lo mismo en el otro lado. Yo aquí ya lo tengo hecho, ¿vale? Hemos hecho esto. Entonces ahora giráis y empezando desde aquí hacéis lo mismo. Las 14 puntos, 38 puntos y 14 puntos. Cortáis la hebra y la escondéis por dentro. Y ahora ya podemos pasar a hacer la unión. Bueno, ahora os quería comentar un poco, antes de unir los dos laterales, que como veis aquí ya están unidos en un sitio y en otro, lo que os quería comentar es que yo ahora os daré indicaciones de qué hebras tenéis que coger en el lado del lateral y qué hebras tenéis que coger en el lado de aquí. Pero eso no es obligatorio, eso es una indicación de cómo yo lo hago, de manera que me quede siempre este pequeño adorno visto. Pero si vosotras probáis cogiendo hebras diferentes a las que yo os marco y ya os gusta, no pasa nada. O sea, simplemente lo que ahora veréis es una guía de cómo lo he hecho yo, pero no necesariamente lo tenéis que hacer de la misma manera. Igual que yo he procurado dejar este ribete aquí, a lo mejor vosotras lo preferís unir sin que quede este ribete y entonces os conviene coger hebras completas o puntos completos, eso ya vosotras lo decidiréis. Yo simplemente os marco una pequeña guía. Bueno, mirad, ahora para hacer la unión nos tenemos que colocar las piezas. Fijaros, aquí tenemos el derecho, aquí tenemos la hebilla. Entonces tenemos que girar así para trabajar por el revés. Y luego esta pieza de aquí, fijaros que aquí tenemos el derecho, las cadenas van hacia arriba, entonces esto lo tenemos que girar y alinearlo así con el lateral. De manera que aquí uniremos 20 puntos de este lado con los 14 puntos de este otro. Entonces fijaros que aquí esta es la fila por donde empezamos, ¿vale? Que es esta que queda un poquito como más floja, ¿vale? Entonces aquí os contáis 24 puntos y en el 24 os ponéis el marcador, porque ese es el que vamos a empezar a unir en este trozo, ¿vale? Hasta llegar aquí. En este lado lo mismo, tenemos la
la fila que acabamos de hacer de puntos altos, de puntos bajos, perdón. Entonces contar desde el primero, que es este, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Vale? Estos 14 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Estos 14 puntos los tenemos que alinear con estos 20 de aquí, ¿vale? De manera que nos quede todo este lateral unido. Vale, entonces mirar, ahora cuando hagamos la unión, primero cogemos una aguja un punto más fina de la que tenemos, en este caso la del 4, y entonces aquí no vamos a coger el punto entero, vamos a coger solo la hebra esta de dentro. Esta es la hebra que vamos a coger en este lado, y en este de aquí vamos a coger esta. Fijaros que esta era la primera fila que tejimos, que queda como más flojita. Pues esta, que tiene dos hebras, ¿vale? Fijaros, esta es la que tenemos que coger. Entonces, tenemos que alinear los 14 puntos que tenemos aquí con 20 de este lado. Entonces aquí, perdón, con 24 de este lado. Entonces aquí contamos 24 puntos y dejamos 4, 1, 2, 3 y 4 sin tejer, ¿vale? Vamos a alinear 24 de aquí con los 14 de aquí, de manera que lo primero que tenemos que hacer es, primero vamos a coger el primero de aquí por la hebra que os he dicho, y ahora aquí cogemos el primero de aquí. Esto ya lo quitamos y vamos ya a pasar. Entonces mirad, pasamos por aquí la hebra, por esos dos puntos, y hacemos una cadena, ¿vale? Entonces esto ya estaría sujeto. Ahora vamos a acomodar, una vez ya lo tenemos sujeto, el punto de inicio, vamos a acomodar esto así para hacer llegar el pico a este marcador, y lo vamos a inmovilizar un poquito con alfileres para que no se nos mueva mientras hacemos la unión, ¿vale? De esta manera no se nos correrá el tejido, ¿vale? Lo inmovilizamos un poquito así, y entonces ahora tenemos que continuar uniendo por la hebra que os he dicho el resto de puntos. Los vais acomodando con puntos rasos, ¿veis? Cogéis este de aquí y uno de aquí, pero como tenemos más en este lado, a lo mejor tenéis que coger ahora en este mismo, cogemos otro más de la parte de atrás, ¿veis? Y así los vamos acomodando. Mientras lo hacéis vais viendo que no se os vaya moviendo, ¿vale? Ahora vamos al siguiente y me vengo al siguiente de aquí. Y ahora cojo otro más y hago punto raso. Ahora me vengo a otro de aquí y al siguiente de aquí, ¿vale? Y voy comprobando que me va quedando bien y sin que el tejido quede tenso. Vamos aquí y vamos a este, por ejemplo. La cuestión es que no dejéis ningún punto suelto sin tejer, sobre todo de este lado, ¿vale? Metéis por aquí y vamos uniendo. Ahora vengo otra vez aquí y aquí, ¿vale? Y voy mirando
que me vaya quedando todo sin forzar. Entonces vamos a hacer hasta aquí y nos vemos en ese punto. Bueno, fijaros, ¿veis? Ya lo he unido todo. No me ha quedado forzado. Aquí me han quedado los 4 puntos sin tejer. Entonces si le dais la vuelta, esto nos queda de esta manera. ¿Veis? Nos queda toda esta línea que luego la necesitaremos para hacer un pequeño acabado. Y así es como nos tiene que quedar. Bueno, entonces ahora que ya hemos llegado a este punto, tendremos que seguir uniendo. En este caso sí que tendremos, nos cuadrarán los 38 puntos de aquí, perdón, los 38 puntos de aquí con las 38 columnas de aquí, porque esto ahora lo uniremos de esta manera, para que ya nos haga la forma luego del bolso. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos al primer punto de aquí de la base, también lo vamos a coger por la hebra esta de atrás, o sea, la hebra interior, que es esta, y nos vamos al primer punto de aquí de la base, la primera columna, mejor dicho, ¿veis? ¿Veis que hace esos 2 piquitos? Pues metéis en las 2 hebras de los piquitos y hacéis el primer punto. Ahora vais a la siguiente, yo me lo marcaría, este primer punto, para tener claro que es el primero de la base, que ya no pertenece al lateral. Os lo marcáis así. Y ahora vamos al siguiente punto por la hebra interior y a la siguiente columna y cogemos esas 2 pequeñas hebras del pico. Y punto raso. Vamos al siguiente, que es el tercero, y aquí a los 2 piquitos estos. Y punto raso. Siguiente y siguiente. ¿Lo veis? Y vais uniendo todo esto. Ahora aquí el siguiente. Y aquí, que lo tenéis que ayudar un poquito con el dedo a veces. Entonces vais uniendo estos 38 puntos con estas 38 columnas y nos vemos aquí, justo cuando empieza el otro lateral. Mirad, ya hemos unido los 38 puntos. Si os fijáis, esto os tiene que quedar así. ¿Veis que aquí nos queda esta hebra suelta, que luego la vamos a necesitar para rematar un poco lo que será el lateral? Entonces ahora seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí en este lado. O sea, tenemos que alinear 20 puntos de aquí con los 14 de aquí. Entonces mirad, en este caso ponemos aquí 1, 2, 3, 4. Estos 4 se quedan sin tejer. Y son estos los que tenemos que unir con estos 14. Entonces en este caso yo lo que haría ya es ponerme aquí. Vamos a tensar aquí. Y nos ponemos ahí un alfiler, ¿vale? Justo en el sitio, para saber que hasta aquí, ¿vale? Tenemos que alinear, perdón, tenemos que unir todo esto de la misma manera que hemos hecho antes. Bueno, entonces mirad, ahora ya lo tenemos inmovilizado. Entonces en este caso, que no es igual que este de aquí, que este del principio, aquí vamos a coger, seguiremos cogiendo igualmente esta, ¿vale? Pero en este caso tenemos que dejar esta línea limpia y cogeremos la de atrás, ¿vale? ¿Veis? De aquí
cogeremos esta de atrás, porque así esta nos quedará limpia por la parte vista del bolso. Entonces ahora vamos, nos hemos quedado aquí, vamos al siguiente y ya nos venimos aquí al siguiente de la parte del lateral y un punto raso. Como seguimos teniendo más puntos aquí que aquí, vais repartiendo. Yo ahora voy a coger, para este mismo punto, voy a coger otro más aquí. ¿Vale? Ahora me vengo al siguiente y me vengo al siguiente de aquí. Y lo uno. Voy comprobando que no quede tenso. Voy a coger otro más aquí para ir repartiendo. Ahora me vengo aquí al siguiente y al siguiente de aquí. Y voy a coger otro más de aquí. Ahora me vengo al siguiente y al siguiente de aquí. Vale, entonces vais haciendo esto de manera que os vaya quedando repartido estos puntos con esto. Bueno, pues ya hemos acabado esta unión. Ya hemos llegado aquí. Entonces estos 4 puntos nos quedan sin tejer. Y fijaros, si le damos la vuelta, ¿veis? Toda esta zona también nos ha quedado, ¿vale? Nos ha quedado todo bastante bien pulido. Bueno, entonces fijaros que ya va cogiendo la forma, ¿vale? Entonces ahora esto mismo que acabamos de hacer con este lateral lo tenemos que hacer en el otro lado, solo que empezaremos a hacerlo, ¿vale? Aquí empezaremos a hacerlo desde aquí y hacia aquí, pero es lo mismo, ir uniendo 14, 38 y 14 de la misma manera, intentando siempre dejar, cuando hagáis la unión, esta hebra de aquí para que nos haga el adorno del acabado. Cuando lo tengáis nos vemos ahí. Bueno, pues ahora ya hemos cerrado todo. Entonces, bueno, ahora si le damos la vuelta, lo que os aconsejo ahora es que todos los hilos que tengáis por aquí los escondáis a poder ser, metiéndolos por dentro de las costuras para que luego no se vean, ¿vale? Todo lo que tengáis por aquí suelto. Nosotros ahora hemos acabado aquí y seguiremos utilizando esta hebra para terminar todo lo que es la tira y todos los acabados. Entonces ahora si le damos la vuelta, ¿veis? Así es como queda todo lo que es el contorno del bolso. Entonces ahora aquí podéis decidir si ya os gusta este adorno que ha quedado, pues lo dejáis así. Y si no, yo ahora voy a hacer encima de esa hebra otro pequeño acabado más por encima para darle un poquito más de importancia. Si no lo queréis hacer no pasa nada, simplemente acabamos la tira y todo lo que nos queda de lo demás. Y si lo queréis hacer, entonces como ahora vamos a continuar haciendo esto, pues lo hacéis igual que yo y ya está. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado la unión, ¿vale? Hemos acabado aquí y ahora aquí con el bolso puesto del derecho, así es como se ve. Entonces ahora vamos a continuar con todo lo que es el acabado y con el acabado de la tira. Bueno, pues ahora que ya hemos unido toda esta parte de aquí, ahora esto vamos a cortar aquí y la pasamos toda, ¿vale? Entonces ahora aseguramos un poquito mejor este punto y escondemos toda la hebra por aquí dentro.
Bueno, pues ya hemos escondido toda esa hebra y ahora para hacer el acabado vamos a girar todo el bolso del lado del derecho. ¿Vale? Lo vamos a colocar todo así por el lado del derecho. Bueno, ahora para hacer todo el tema del acabado vamos a empezar por aquí, justo donde está la hebilla. Vamos a empezar a hacer puntos rasos por toda esta zona de aquí, luego subiremos por la tira, la rodearemos y saltaremos al otro lado. Entonces, para que no haga tanto ruido ahora la hebilla, voy a poner esto aquí. Y lo que tenemos que coger es la aguja de 4 milímetros y vamos a entrar aquí en este punto donde se une con la hebilla, aquí mismo, y ahí vamos a meter la hebra nueva. Entonces mirad, metemos por ahí la hebra, dejar un trozo largo porque luego nos va a venir bien para esconderla, y metéis ahí la hebra, ¿vale? Entonces ahora veis que en cada una de las columnas tenemos dos piquitos o dos hebras, que son una y dos. ¿Veis? Esas dos, que es el pico de la columna, pues ahí hacemos un punto raso bastante apretadito. Vamos a la siguiente, cogemos las dos hebras y punto raso. Vamos a la siguiente, cogemos las dos hebras y punto raso. Aquí ya le voy a poner la funda a la hebilla para que no nos haga ruido. Bueno, ahora ya hemos llegado a la zona donde empieza toda esta hebra del lateral del bolso. Entonces aquí vamos a sacar la aguja de 4 y vamos a meter la de 5 para pasar por todo esto de aquí. Entonces en cada una de las hebras del adorno entramos y hacemos un punto raso. ¿Veis? En este caso no hace falta que apretéis. En la tira sí, pero aquí no, porque aquí simplemente estamos haciendo el adorno un poco más visible. Entonces se trata de ir entrando por todas las hebras con la aguja del 5 y ir haciendo todo el contorno, ¿vale? Todo este contorno hasta llegar de nuevo aquí a la tira. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos pasado por aquí y hemos hecho todo el contorno y ahora hemos llegado al otro lado de la tira. Entonces aquí en el otro lado sacamos otra vez la aguja del 5 y cogemos la pequeña del 4 y volvemos a hacer lo que os he comentado. Hay que coger de cada columna las dos hebras últimas, tensando, y puntos rasos. Vamos a la siguiente y punto raso. Vamos a la siguiente y punto raso. Y en esta zona sí que nos interesa apretar más para que la tira no se nos estire después. ¿Vale? Entonces vamos metiendo por aquí y vamos haciendo toda la tira hasta llegar aquí. Mirad, yo ya he llegado justo hasta el punto antes de acabar la tira. Fijaros que aquí la tira yo la dejé sin cerrar porque en este punto podemos decidir si le quitamos unas cuantas filas si nos interesa. Entonces lo primero es que estiréis así un poquito lo que hemos hecho para simular un poco cuando el bolso esté acabado la elasticidad que nos cogerá cuando le pongamos peso y demás. Entonces aquí la tira tendrá que llegar hasta la base del bolso, ¿vale? Para que quede bonita. Entonces lo que vamos a hacer es simular un poco
¿Veis? Aquí tenemos la raya, pues simulamos un poquito hasta donde nos llegaría y hacemos ver más o menos esto. Entonces os probáis el bolso así, incluso podéis poner un poquito de peso para ver qué elasticidad coge, y si ya está bien la medida, pues continuaremos ahora con el acabado. ¿Que veis que os ha quedado un poquito larga? Pues estiráis de la hebra de cuando empezamos y le quitáis unas pocas columnas hasta donde os convenga. Entonces eso ya lo decidís vosotras dependiendo de vuestro hilo y de cómo os ha quedado. Bueno, pues ya una vez hayáis hecho esto que os he dicho y ya os parece bien la medida que teníais, lo que tenéis que hacer primero es acabar la tira antes de seguir con el acabado, que lo que tenemos aquí. Vamos a acabar la tira con la aguja lanera, la enhebramos y por la parte que será la interior de la tira escondéis toda esa tira de ahí. Bueno, pues ahora que ya tenemos rematada la tira, ya podemos continuar. Hacemos el último punto y ahora ya hacemos esta parte recta. Vamos al primer punto, hacemos un punto raso, vamos al siguiente, punto raso, siguiente punto raso, y así vamos haciendo toda esta parte, que eran 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos los 6 y entonces ahora para trabajar por este lado no vamos a coger las 2 hebras como hemos hecho al principio. Vamos a hacer de la columna, en el último punto, vamos a entrar justo en el centro de las 2 y vamos a coger ahí el punto raso. Mirad, esta es la columna, me vengo aquí al centro, meto ahí la aguja y punto raso. Voy a la siguiente columna, me vengo aquí al centro y punto raso. Columna, vengo al centro y punto raso. Lo hacemos así porque de esta manera nos queda lo más parecido posible a este lado. Si lo hiciéramos de la misma manera que aquí, no nos quedaría igual. Entonces se trata de ir entrando en el centro y haciendo un punto raso en cada uno de los centros. ¿Veis? Y de esta manera, como veis, nos queda bastante bien. Entonces vamos a hacer todo esto hasta llegar de nuevo al bolso. Mirad, ya hemos hecho toda la tira, ¿vale? Y hemos llegado justo aquí a donde empieza el otro adorno. Entonces ahora volvemos a cambiar la aguja, cogemos la del 5 y ya empezamos. ¿Veis? Estamos aquí, vamos a la primera hebra del adorno, tensamos y ya empezamos a bajar como hemos hecho en el otro lado. En este caso ya no hace falta que tensemos, ¿eh? Lo hacemos de manera normal porque es simplemente un refuerzo del adorno. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos aquí. Vale, pues ya hemos dado toda la vuelta, ya hemos llegado aquí a la tira donde tengo la hebilla. Entonces ahora otra vez cambiamos a la aguja del 4 y ya saltamos. Aquí me quedaba un punto. Entonces ya saltamos otra vez aquí y en este lado de aquí vamos a hacer como lo que hemos hecho antes. Vamos a entrar por en medio de las dos, aquí,
y ahí hacemos punto raso. Vamos al siguiente, entramos en medio y punto raso, en medio y punto raso, y así hacemos las que nos queden hasta llegar a la hebilla. Bueno, ya hemos llegado otra vez a la hebilla, nos metemos aquí justo en el último punto, ¿vale? Y ahí sujetamos, ¿vale? Y entonces ahora ya podemos cortar y esconder toda esta hebra por aquí dentro y por la costura. Bueno, ahora que ya hemos acabado esa parte, vamos a hacer esta última parte, que es la de la abertura y la de la tapeta de la cremallera. Entonces, para eso vamos a girar del revés el bolso y nos lo vamos a poner así. Entonces, mirad, para esto vamos a usar la aguja de 4 milímetros, ¿eh? Entonces nos vamos a venir aquí a la costura, bastante hacia adentro de la costura, para que nos quede bien sujeta. Vamos a coger una hebra y vamos a pasar por ahí una hebra nueva y hacemos una cadena. La tensamos y hacemos una serie de puntos. En cada uno de los puntos hacemos puntos rasos hasta llegar a esta parte de aquí. No importa demasiado aquí porque es el interior y tenemos que ir cogiendo las hebras de esta manera. Y tenemos que ir haciendo puntos rasos hasta llegar aquí a la punta. Bueno, ahora para hacer toda esta parte de lo que va a ser la abertura y la parte de la cremallera, nos hemos puesto el bolso de la parte del revés. Este es el derecho y este es el revés. Entonces aquí tenemos la hebilla y entonces tenemos que situarnos así y entrar un poco aquí en la costura con la aguja del 4 y vamos a coger y vamos a meter ahí hilo nuevo y hacemos un punto. Y ahora hacemos cogiendo una o dos hebras como queráis, vamos sujetando. Yo voy a coger una porque es suficiente y hacemos unos cuantos puntos rasos aquí para sujetar la hebra. Aquí cuesta un poquitín, así. Vamos a la siguiente. Sujetamos. Y a esta de aquí y sujetamos. Ahora cuando ya hemos sujetado unos cuantos puntos aquí, vamos a venir a estos 4 y por la hebra de atrás seguimos y hacemos los 4 puntos rasos. 2, 3 y este último 4. Y ahora vamos a pasar por todo esto de aquí para fijarlo. Entonces en este caso vamos a hacer primero aquí en la esquina, vamos a hacer un punto raso
para hacer la esquina. Y luego aquí vamos a hacer como hacíamos en la tira, que nos metíamos en el centro de la columna y hacíamos puntos rasos, ¿vale? Vamos aquí al centro, entre las dos hebras, entramos ahí y punto raso. Vamos a la siguiente columna, al centro y punto raso. Siguiente columna, al centro y punto raso. Y así vamos haciendo hasta llegar aquí. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí y aquí hemos hecho 38 puntos, que son las 38 columnas que tenemos aquí en este lado. Entonces ahora se trata de que vayáis al otro lado del bolso y hagáis exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero en el otro lado, haciendo los 38 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ahora que ya hemos hecho lo de las dos filas por los dos lados, hay que poner la cremallera. Yo ya la he puesto, pero bueno, más o menos os explico para que veáis. Aquí tenemos la hebilla y aquí tenemos el resto de la tira. Entonces mi cremallera es más larga. Entonces yo lo que he hecho es alinearla aquí, ¿vale? Con este tramo de aquí, de los 4 puntos. Ahí he puesto el tope y esta zona de aquí la he alineado por aquí y esto es lo que me sobra, ¿vale? Entonces tenéis que embastar este lado con alfileres, inmovilizáis un poco con hilo y aguja y luego ya coséis todo el borde mirando de no pisar el diente, ¿vale? Entonces una vez tengáis este lado de aquí, este lado ya cosido, entonces cerráis y alineáis el otro lado para que quede exactamente igual y entonces lo coséis. Y así es como nos tiene que quedar, ¿vale? Alineado de este lado y de este. Bueno, ahora sí ya tenéis cosida la cremallera, luego esto al final lo acabaremos porque primero vamos a hacer la tapeta interior para tapar esto de aquí. Entonces ahora dejamos esto, cogemos una hebra nueva y la aguja de 4 milímetros y vamos a hacer 40 cadenas, que es más o menos la distancia que necesito para cubrir la veta de la cremallera. Eso ya dependiendo del tamaño que tengáis, ¿eh? Yo voy a hacer 40, pero si necesitarais más o menos, eso no tiene ninguna importancia. Le podéis añadir o quitar. Entonces vamos a hacer las 40 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho las 40 cadenas. Entonces ahora hacemos una más que no nos cuenta, que solamente es para ganar altura. Y vamos a ir al siguiente punto. Este lo saltamos, vamos al siguiente y hacemos puntos rasos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 40. Bueno, pues ya hemos hecho los 40 puntos rasos. Ahora vamos a hacer una fila. Primero, si queréis, lo podéis poner aquí para ver si os cubre la distancia que necesitáis, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer una fila de puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos ese punto que no nos sirve y ahora los puntos bajos vamos a entrar justo por esta hebra que tenemos aquí, por este hueco, ¿vale? Donde está esta hebra suelta, pues por ahí. Entonces entramos ahí, en ese hueco, y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente hueco, que está aquí, un punto bajo. Fijaros, hay que coger como si fuera dejando esta primera hebra que teníamos. Hacemos 3, 4,
5 y así hasta 40. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 40 puntos. Entonces fijaros, así es como nos queda, pero nosotros lo vamos a girar porque lo coseremos por esta parte. ¿Vale? Porque aquí nos queda la hebra fina, que es la que nos va a venir bien para coser justo al lado del diente. Entonces lo primero es que, sabiendo que esto va a ser la parte vista, esta hebra y esta, cuando ahora la cortemos, las esconderemos por la parte que va a quedar oculta. Eso es lo primero. Bueno, ahora que ya hemos ocultado los dos extremos, lo ponemos aquí. Recordar que aquí va la parte más finita, ¿vale? Y vamos a movilizarlo, vamos a venir aquí justo al borde y lo vamos a inmovilizar con un alfiler. Y luego vamos al otro extremo y lo alineamos justo con el borde, ¿vale? Justo aquí, ahí le ponemos un alfiler. Y ahora el resto lo repartimos. Primero aquí en el centro. Y luego por las demás zonas que nos quedan. ¿Vale? Así. Y así. Esto es para que no se nos mueva mientras cosemos, ¿vale? Y ahora que ya lo tenemos inmovilizado, ya podemos empezar a coserlo. Mirad, primero lo vamos a embastar para inmovilizarlo mejor y que no se vea, que no quede tan torcido, ¿vale? Entonces cogemos un hilo negro o de otro color y vamos primero a inmovilizarlo de esta manera, que luego este hilo lo quitaremos, ¿eh? Es simplemente para que no se nos mueva. ¿Ves? Lo vamos poniendo un poquito bien y de esta manera coseremos más cómodamente la tira. Entonces vamos a embastarlo todo y ya nos vemos ahí. Bueno, ya lo hemos embastado todo, inmovilizado, y ahora se trata de ir cosiendo, ir cogiendo esta última hebra de aquí e irla uniendo a la cremallera, pero sin pisar el diente, ¿vale? O sea, teniendo cuidado de que luego cuando esté cosida no pisemos el diente, o sea, le dejáis como 1 milímetro o 2 aquí. Entonces nada, venís primero a fijar lo que es la punta, aquí. Esto es importante que quede fijo en su sitio. Y ya a partir de aquí ya podemos ir colocándolo bien y vais cogiendo un puntito del punto y el punto de la cremallera. Entonces mirar, como es la parte interior, tener la precaución de ir corriendo la cremallera mientras coséis unos cuantos para ver si corre bien tanto para aquí como para allá, porque a veces si nos arrimamos demasiado al diente, luego corre bien hacia un sitio, pero cuando quieres correr hacia el otro no corre bien. Entonces hay que ser precavidos y procurar hacerlo de tal manera, vosotras probar la distancia que tengáis, pero cuando tengáis un trocito probáis hacia aquí y hacia aquí,
Si corre bien es que estáis poniendo bien la distancia, ¿vale? Y pensar que esta es la parte interior, que no es tan importante como esta de aquí. O sea, no es tan visible como la de ahí. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Fijaros, yo ahora aquí he tejido este trocito y la cremallera entra bien y sale bien. Por lo tanto, la distancia que estoy dejando es buena. Entonces ahora seguís y nos vemos al final. Mirad, ya hemos cosido todo hasta el final. Entonces ahora aquí, al llegar aquí, lo que vamos a hacer es esconder por aquí detrás. ¿Veis? Dobláis hacia adentro, de manera que esto nos quede aquí escondido, ¿vale? Y entonces ahora cosemos toda esta parte de aquí, toda esta parte, para que esto nos quede escondido. Entonces ahora, una vez ya unido esta parte de aquí, ya damos así la vuelta y unimos toda la zona de abajo. Vamos cogiendo un puntito de aquí con otro de aquí y vamos uniendo toda esa zona. Aquí simplemente ir, no es muy importante que quede muy sujeto, simplemente que no se vea la veta de debajo. Entonces nada, aquí vamos uniendo así hasta llegar a la otra esquina. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al otro lado. Entonces aquí nos vamos a parar, no vamos a hacer nada, nos hemos quedado aquí y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Cuando hayamos hecho esto en este lado, entonces ya remataremos toda esta zona de aquí. Bueno, pues ya tenemos puesto en los dos lados. Hemos dejado un trocito aquí abierto en cada uno de los lados. Entonces ahora sí que ya llega el momento de poner el tope aquí y cortar la cremallera y esconder el trozo de tira que nos sobra. Entonces fijaros, cerramos y volvemos a abrir para comprobar que todo funciona. Entonces con esto así cerrado vamos a cortar justo aquí donde tenemos el tope. Entonces cortamos aquí y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, primero vamos a poner aquí un alfiler, ¿vale? Para no pasarnos del sitio donde tenemos que abrir. Y ahora abrimos un poquito aquí. ¿Veis? Abrimos ahí y lo que tenemos que hacer es cortar el diente para luego meter la veta por dentro. Mirad, venimos así y cortamos solo el diente. La veta no, ¿eh? Solo, ¿veis? El diente. Con cuidado. Y en el otro lado igual, cortamos el diente. ¿Vale? Ya lo tenemos cortado. Nos vamos al filo hasta llegar hasta el alfiler. ¿Vale? Y ahora este diente lo cortamos así. Entonces ahora que ya tenemos esto cortado, la veta la tendremos que meter hacia adentro, pero antes vamos a asegurar esto de aquí. Mirad, con el hilo del mismo color vamos a asegurar el diente aquí para marcar el tope.
Vamos a dar unas cuantas puntadas aquí. Bien hechas. Así. Para que la cremallera o el cursor de la cremallera se quede ahí y no se nos salga. ¿Vale? Esto lo aseguramos con varias puntadas. Bueno, ahora que ya tenemos esto bien asegurado, ¿veis? Lo tenemos ya con el tope. Ahora tenemos que, con cuidado, meter estas dos vetas por aquí dentro. Entonces fijaros, damos aquí la vuelta y tenemos que meter esta veta en este trocito que habíamos dejado, la tenemos que meter aquí debajo y esconderla, ¿vale? Esta la escondemos debajo, así. Y esta otra lo mismo, por aquí debajo, en este lado. ¿Vale? Entonces tenemos que ponerla de manera que nos quede escondida, ayudándonos con alguna aguja. La metemos así bien. Y ahora cosemos por encima hasta esconderla del todo. ¿Veis? Ya la tenemos aquí completamente escondida. Y entonces ahora cerramos toda esta parte con la veta esta por dentro, para que nos quede escondidita. ¿Vale? Entonces cuando ya hayamos hecho esta, hacemos esta de aquí. Bueno, pues ahora ya hemos hecho esto. Fijaros, ha quedado todo escondido por aquí dentro. Y ahora al darle la vuelta ya podemos cerrar y queda perfectamente bien todo este tramo de aquí que hemos hecho. Y al abrir igual. Entonces ahora vamos a hacer el fondo, para las que queráis hacer el fondo, Para hacer el fondo es muy sencillo. Le damos la vuelta al bolso, así, de esta manera, y vamos a medir lo que es. Os lo ponéis así, bien puesto, y vamos a medir este tramo por este tramo de aquí. Entonces medís el ancho por el largo, os lo colocáis bien, ¿vale? Yo ahora os lo estoy enseñando así un poco de cualquier manera. Medís esto por esto de aquí. Entonces cogéis la rejilla y la medida que habéis medido la medís aquí también y recortáis el trozo que os haga falta. Entonces fijaros, yo tengo aquí el trozo que he recortado, que si queréis lo medimos, aunque ya sabéis que dependiendo de cómo os haya quedado vuestro bolso os dará una medida u otra, Yo en este caso tengo 21 centímetros por 8 centímetros. Y entonces es muy fácil. Aquí simplemente tenéis que hacer un rectángulo de la misma manera que hemos tejido aquí. Este lateral, que es de filas de subida y de bajada, pues hacéis un rectángulo que os cubra esta distancia que necesitáis para el fondo. Y una vez ya lo tenéis tejido, lo único que tenéis que hacer, yo aquí ya lo tengo empezado, es coger con una aguja que entre relativamente bien en los cuadritos. Yo por ejemplo he cogido una de estas finas, es ir cogiendo cada punto de estos entero y entráis en la cuadrícula, sujetáis así y punto bajo. Entráis en el siguiente punto,
entráis aquí en el siguiente punto, entráis en la cuadrícula, sujetáis la hebra y punto bajo. Y entonces lo vais uniendo a todo lo que es la base, ¿vale? Hacemos uno más, cogéis el punto entero, vais aquí atrás a la cuadrícula, sujetáis la hebra y punto bajo. Y esto es así de fácil, tenéis que ir haciendo todo alrededor hasta completar toda la base. Bueno, mirad, ya tenemos toda la base, ¿eh? Fijaros cómo ha quedado. Entonces ahora esto, sin cortar la hebra, ya lo vamos a unir al fondo del bolso. Bueno, mirad, le damos la vuelta del revés al bolso, este es el fondo, entonces vamos a localizar la primera columna y la última. La primera la tenemos aquí, porque además tengo el hilo de cuando empecé. Marco aquí, que esta es la primera columna. Cuento las 38 que teníamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. Y me marco aquí que esta es la última, ¿vale? Porque de esta manera, como aquí hace una pequeña curva, para no despistarme. Entonces fijaros, ahora la unión, fijaros que aquí tenemos toda esta cadeneta, pues la unión la tenemos que hacer en esta onda que hace aquí. Ahí es donde tenemos que ir cogiendo los hilos. No sé si se aprecia bien esta onda que hay aquí. A ver si os la puedo enseñar bien. Esta onda, aquí es donde vamos a unir, justo antes de la cadeneta, en esta de aquí. Entonces, mirad, antes que nada vamos a hacer el recorrido que vamos a necesitar, más o menos. Esto es una vuelta entera. Hacemos 2 vueltas enteras y 3 vueltas enteras, por si acaso. ¿Vale? Cuando tengamos toda esta distancia, cortamos. Y pasamos toda esta hebra por este último punto de la base. Entonces ahora con la aguja lanera vamos a hacer la unión. Ya os había dicho que tenemos que entrar por esta onda de aquí, ¿vale? Entonces buscamos la primera, que en este caso es esta, y pasamos por ahí toda la hebra. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, vamos a asegurar mejor esta primero, que es la primera. Vamos a asegurarla así. Vamos a quitar el alfiler. ¿Vale? Y ahora ya tenemos esta primera asegurada. Entonces ahora vamos al siguiente punto y a la siguiente onda. Ahora vamos a la siguiente onda, que es esta, y aquí vamos al siguiente punto. Tampoco hace falta que cuadren exactamente, ¿eh? Mientras tengamos la distancia bien así, vais uniendo los puntos, de manera que, ¿veis? Yo lo que haría es ponerme aquí para que no se me mueva. Aquí teníamos la última columna, pues os ponéis ahí ese tope para saber que ahí es donde acabáis. Y ya os digo, ir cogiendo un punto de aquí y una onda de aquí. Bueno, pues nada, vais pasando un puntito de un lado con la onda del otro lado y vais uniendo de esta manera todo este lado. Aquí vamos a la siguiente onda
y aquí vamos a este punto de aquí. Entonces vamos a hacer todo este lado y nos vemos aquí en el otro. Bueno, ya hemos unido todo esto de aquí, entonces ahora cuando lleguemos al lateral nos marcamos cuál es la columna buena, que es esta, toda esta de aquí, y ponemos ahí un alfiler. Y nada, ahora aquí unimos igualmente el punto de aquí con el primer punto de aquí, uno de aquí con uno de aquí, ¿vale? El que sea que os caiga, y pasamos por todo el lateral. Bueno, pues ya hemos pasado por aquí y ahora cuando lleguéis al otro extremo lo mismo. Tenéis que coger esta onda de aquí, igual que hemos hecho en el otro lado, e ir uniendo con un punto de aquí. Y aquí lo mismo, un punto de aquí con otro de aquí. Y con esto habremos acabado la base. Bueno, pues ya hemos hecho todo el contorno. Y ahora ya, si le damos la vuelta al bolso, veréis que ha quedado perfectamente integrado. Luego esto lo tenemos que colocar bien en su forma, pero veis, ya tenemos la base perfecta. Entonces ahora ya por último vamos a hacer la trabilla para la cinta, ¿vale? Que la vamos a poner en este lado donde tenemos la hebilla, ¿vale? Haremos una pequeña trabilla aquí para que cuando ahora giremos y metamos por aquí la cinta nos sujete toda esta parte de aquí. Bueno, para hacer esta trabilla vamos a dejar un trocito de hebra larga y vamos a hacer 10 cadenas con la aguja del 4. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Ahora hacemos una más que no nos cuenta como punto, solamente es para coger altura. Giramos y ahora en estas ondas de atrás, en estas ondas que se forman aquí detrás, ahí vamos a hacer 10 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Bueno, ya tenemos los 10 y entonces ahora hacemos una cadena, giramos y ya por la hebra trasera hacemos de nuevo 10 puntos rasos. 2, 3, 4 y así hasta 10. Ya tenemos los 10 y ahora hacemos una última vuelta de la misma manera, haciendo una cadena, giramos y hacemos otros 10 puntos. Y nos vemos aquí al final. Vale, ya hemos hecho los 10 y ahora hacemos una vuelta más y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado esa vuelta y entonces ahora aquí tenemos que dejar también una hebra larga y cortamos. Entonces esta es la última que hemos hecho, la pasamos por aquí. Entonces aquí tenemos una hebra por aquí y otra por aquí. Entonces ahora vamos a enhebrar la aguja y esto vamos a colocarlo aquí a la altura. Fijaros, tenemos 1, 2, 3, pues después de la tercera, 1, 2, 3, a la altura de la cuarta más o menos. Ahí cogemos y metemos justo aquí en el lado del adorno. Ahí metemos. Y entonces ahora vamos a ir entrando desde atrás hacia adelante, sujetando la tira que acabamos de hacer, ¿veis? Pero sin pisar el adorno. Venimos al siguiente punto
y sin pisar el adorno entramos por aquí. Con esto lo que hacemos es sujetar la trabilla de este lado. Mirad, ahora que ya lo tenemos sujeto, lo que tenemos que hacer es toda esta hebra la metemos por aquí y la escondemos por la costura interior. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Entonces cogemos la otra hebra, enhebramos la aguja y lo alineamos igual que hemos hecho con esta en la tercera columna, más o menos. Lo alineamos que nos quede todo recto y entramos por debajo del adorno. ¿Vale? Entramos por aquí, por debajo del adorno, hacia adentro. Y sujetamos ahí. Ahora volvemos, siempre por debajo del adorno, y cogemos el siguiente punto, que sería este. Y sujetamos. ¿Veis? De manera que lo vayamos cogiendo, pero sin pisar el adorno. ¿Veis? Ahora estoy aquí y entro así. ¿Vale? Y entonces voy uniendo toda esta parte de aquí. Vale, una vez ya lo tenemos cosido, si os fijáis, metéis por aquí la tira y queda perfecta. Y ahora ya por último vamos a hacer un pequeño adorno para el cursor, porque este cursor es muy feo y vamos a hacer uno más bonito. Entonces mirad, cogemos, dejamos bastante hebra y vamos a hacer 8 cadenas. También con la aguja del 4, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto más o menos la medida para poner aquí en el cursor, ¿vale? Si lo queréis más largo, pues le ponéis más cadenas. Entonces ahora hacemos una más de subida y ahora por la onda de atrás giramos y hacemos 8 puntos rasos. 2, 3, 4 y así hasta 8. Ya tenemos los 8 y ahora hacemos una cadena, giramos y hacemos de nuevo por la hebra trasera otros 8 puntos. 2, 3 y así hasta 8. Entonces ahora que ya hemos acabado esta hilera, vamos a cortar un trozo larguito y vamos a pasar por ahí toda la hebra. Entonces esta primera de aquí vamos a embellecerla con la aguja lanera. Vale, y entonces ahora esto vamos a pasarlo por aquí como para hacer una especie de pico. ¿Vale? Lo pasamos por aquí, ¿vale? Para que nos quede esto como más redondeadito. Y entonces ahora aquí vamos a entrar por el agujerito de la cremallera, si nos deja, ¿veis? Y lo pasamos por aquí, por el agujerito. Y vamos a volver a entrar como para sujetarlo. ¿Veis? Y ahora entramos una segunda vez, ya para acabar de
de sujetarlo bien. Entramos una segunda vez y lo metemos, por ejemplo, por aquí. Simplemente es sujetar lo que es el cursor. Metemos por ahí y ahora ya está bien sujeto. Y ahora que ya lo tenemos sujeto, lo que tenemos que hacer es coger el cordoncito y dar varias vueltas tapando el cursor para que así nos quede un poquito más bonito. Taparlo todo lo que podáis. ¿Vale? Y ahora, una vez está esto tapadito, enhebráis otra vez la aguja y lo pasáis por aquí dentro para que no se note. Y ahora ya con esta otra hacemos lo mismo, solo que esta simplemente la vamos a esconder. Haremos por aquí un puntito para que nos quede el final un poquito más curioso. ¿Veis? Podéis hacer alguna pasadita más por aquí. ¿Veis? Y cuando ya veáis que está correcto, por la parte de atrás lo escondéis y con esto habremos acabado. Bueno, mirad, ya hemos acabado el bolsito. Como veis, ha quedado estupendo, muy mono y aparte es muy práctico con la tira. Entonces, bueno, espero que os haya gustado tejerlo y ahora os pondré un pequeñito short a continuación de esto para que veáis otros accesorios que tengo en el canal. Entonces, bueno, nos vemos.